coordinadores, por la invitación. Y entonces empezamos, nuestro tema tiene que ver con incidencia de enfermedades en los cultivos, en cultivos de climas templados o en especies de climas templados según datos locales. Empezar, algo importante que hay que situar, quizás esto se toque en algunos otros tópicos de- del del evento, y empezamos con que 16% del territorio de México, toda la superficie mexicana, tiene bosques de clima templado. Pues, ¿qué significa esto? Pues que hay una gran oportunidad tanto para desarrollo, aprovechamiento, pinos, encinos y algunas otras especies, eh, para también ser, pues, hospedantes en algunos casos de plagas y enfermedades o de sufrir algún otro tipo de factores bióticos y abióticos también que afectan a estas especies. A diferencia de los cultivos, en especial de cultivos ya establecidos donde interviene el hombre, pues aquí lo que sucede es que tenemos que estar en espera de lo que está relacionado con el sistema o con el ecosistema de este bosque. En los cultivos ya establecidos por el hombre, pues ahí se modifica todo. Sin embargo, más adelante vamos a ver qué pasa con estas modificaciones en relación con la fitosanidad de estas especies forestales o agroforestales. Algo importante que queremos mencionar es acerca de las interacciones en sistemas agroforestales. Pasar de un sistema totalmente, digamos que virgen de un bosque a un sistema agroforestal implica que las interacciones con sistemas bióticos se complican. Es decir, que tenemos la incidencia de nuevos factores humanos, bióticos y abióticos. En este caso, pues solamente queremos mencionar acerca de los factores bióticos, que es relación con los fitopatógenos. ¿Qué pasa con las interacciones agroforestales? Lo que sucede es que se incrementan las dinámicas microbiológicas. Es decir, que hay desbalances en algunos casos, hay modificaciones de nichos microecológicos, los cuales van a permitir que se establezcan nuevas especies de fitopatógeno o que incidan otras especies o los que le llamamos patógenos primarios, se empiezan a diluir las enfermedades causadas por estos patógenos y los patógenos secundarios empiezan a resurgir. Es una dinámica muy activa y le llamamos dinámicas microbiológicas. Entonces es interesante mencionar esto porque el manejo también tiene que ver con este tipo de incidencias de fitopatógenos. Una de las cosas tan importantes que estamos manejando es el ciclo de la enfermedad. Para entender esto en fitopatología, no es tan simple, pero sí es bueno entender que para que suceda una epidemia, tiene que haber patógeno, hospedante y ambiente para que suceda esto. Pero no es así de simple, porque estos factores o estos tres puntales interfieren con las condiciones ambientales, con algunos factores que llamamos direccionadores, es decir, algunos otros eventos que pueden llegar a ser eh, la emergencia de enfermedades, las condiciones climáticas, en fin, el triángulo de la enfermedad también puede ser afectado por el humano y entonces ya llega otro eje a modificar a los ciclos de la enfermedad. En el patosistema agroforestal, este tipo de acciones es importante porque no es una dinámica igual que lo que tenemos nosotros pensado o aplicado para los patosistemas agrícolas o netamente agrícolas. El patosistema agroforestal hay algunas cosas que suceden de una dinámica muy diferente. Como vamos a ver hacia adelante, hay fitopatógenos que ocupan más de un hospedante para que se dé el ciclo completo de una enfermedad. Esto es importante por el manejo, porque en el manejo lo que buscamos es romper ciclos de biológicos de enfermedades. Miren, nos dimos a la tarea con base en alguna literatura de algunos compañeros conocidos y algunas referencias, de mencionar algunas patologías en especies
eh, vegetales en climas templados. Tenemos hongos y tenemos algunos también que no son netamente hongos, pero sobre todo algunos que le llamamos parásitos obligados. ¿Qué significa esto? Que dependen de un hospedante para desarrollarse. Tenemos en cuestión de fitopatógenos afectaciones raíz, hojas, acículas, tallos. Hay mucha variación en cuanto a afectaciones. No es tan diferente a lo que tenemos en patoestomas de cultivos agrícolas, netamente agrícolas, pero podemos sintetizar en este cuadrito que hay tizones y manchas en la vía foliar, hay marchitamientos vía raíz, hay rollas en hojas, tallos, llega en ocasiones a mostrarse, y marchitamientos también tenemos bacterias, pero sobre todo, como se menciona en la literatura, nuestras principales afectaciones se da por hongos. También se pueden mencionar algunos casos de nematodos y ocasionalmente pudiese haber virus. Ahí mencionamos algunos ejemplos: teca, caoba, manzano, eucalipto, cedro, melina, son algunas especies hospedantes dependiendo de lo que haya en el sistema de clima. Para citar algunos de estos ilustres fitopatógenos, empezamos con una roya que afecta varias especies, que es la roya del cedro y manzano, Ginosporangium junipero virginia. Este es un parásito obligado que al menos requiere de 2 hospedantes para completar su ciclo biológico. Hay que recordar que todos los hongos tienen diferentes ciclos biológicos. Para que sucedan las infestaciones o infecciones subsecuentes, tenemos que tener el ciclo completo en unas ocasiones, y hay que cuidar muchísimo las cuestiones de sintomatología. Entonces, los síntomas varían, desde agallas, producción de algunas esporas en específico eh, en la planta, ya sea en el cedro o en el manzano, y en unas ocasiones esta roya puede observarse, empieza a observarse en mayo, que ya próximamente puede estar observándose. Entonces, para los amigos productores hay que tener en cuenta en estas fechas, como mencionamos, en el triángulo de la enfermedad está el hospedante, está el patógeno, que es la roya, realmente se está viendo, es muy, muy visual, y está el, este, los factores que coincide el crecimiento de la planta con esos factores del crecimiento de la enfermedad o la epidemia como tal. Hay muchos reportes de esta roya, se maneja algunos eventos para combatir la enfermedad, como la resistencia genética. Sí, creo que es muy aceptable, es aceptable, pero no ha habido un buen manejo del alcohol con fungicidas sintéticos. Nosotros estamos proponiendo el manejo microbiológico como una opción en estos sistemas tendientes agroforestal. Mire, rápidamente, para la gente que les gusta mucho estudiar a fondo estas enfermedades, podemos ver agallas, una especie de cuernitos que le decimos teleosporas, esto en cedro en el verano. Estas tipos de esporas especiales, por llamarlos así, germinan y forman una estructura que se llama basidio, y dentro de ello hay basidiosporas. Es una tipo de espora diferente, digamos que va cambiando, una metamorfosis. Luego, ya en manzanos se forman algo que se llaman aesios y aesiosporas dentro de ellos, que son las que infectan nuevamente a cedro. Ese es el ciclo cedro, manzano, cedro, que va dándose en diferentes formas para que llegue a formarse esta enfermedad. La buena noticia es que tenemos algunos reportes del control de royas con control microbiológico, un hongo antagonista altamente conocido es Trichoderma. Hay algunas especies, Halcyanum, Viridae, Atroviridae y otras más, con Coningiopsis, que pueden funcionar. Aquí lo que estamos mencionando nosotros o proponiendo es que se hagan estudios muy específicos para que esta roya pueda ser, digamos que, controlada. Hay que recordar, en control biológico de cualquier enfermedad de plantas, nosotros lo que buscamos es una especie de regulación, de normalización de la enfermedad. No la podemos decir que
se elimine por completo. Lo que nosotros buscamos es que se disminuye la intensidad en la que se presenta esa enfermedad. Una de las claves importantes es romper el ciclo de la enfermedad, que no se manifieste todas esas etapas que mencioné, quizá técnicamente, simplemente es romper un ciclo en algún punto de este hongo para que no se pueda formar. Es un parásito obligado, así que va a ocupar un hospedante. Eso hay que recordarlo muy bien. Voy a empinar de excluirla o manejarla en ese momento. ¿Por qué? Porque ahí se forman algo que se llama ureosporas, que es el hospedante alterno y el que puede infectar al pino. Miren, en esta diapositiva, nuestra idea que estamos aquí mencionando es la microbiología benéfica. Nosotros tenemos una línea de investigación en microbiología benéfica y estamos proponiendo que en hábitats como los climas templados o hábitats, aunque sean climas tropicales, se puede manejar cierta introducción de hongos benéficos o buscar hongos adaptados a esos nichos ambientales. También los hongos antagonistas o hongos que pelean contra hongos malos, hongos buenos contra hongos malos, pueden adaptarse o introducirse o buscarlo los de esa zona, ¿no? Los relativos al área. Hay un reporte, más para mencionarles, de tricoderma en una roya, la roya del café, el cafeto. Y esta se inocula cuando los primeros síntomas aparecen. Es decir, se lleva el hongo, se aplica, como decimos en el campo, ¿no? Voy a aplicar un benéfico. Entonces, en los primeros síntomas, cuando se empieza a ver una especie de lama, una especie de polvito, es cuando se aplica tricoderma. Si pudiera antes, pero a veces también hay que mencionar que el costo puede, aunque no es caro el biológico, normalmente puede hacer que incremente algo el costo. Bueno, se aplican los primeros síntomas y el fenómeno que existe con tricoderma, contra roya, se llama micoparasitismo, es decir, que el hongo benéfico, el hongo bueno, parasita al hongo malo y digamos que destruye las células con las cuales se desarrolla el hongo malo. Y de esta manera la enfermedad no avanza. No es posible decir que no produce nuevas formas de infección, y por lo tanto la enfermedad se detiene. Y acuérdense que hay ciclos o hay etapas de los hongos, rollas, que tienen que, si rompemos uno de esas etapas, entonces ya no se produce más infección. Entonces es importante mencionar que tenemos no solamente tricoderma, tenemos también algunas bacterias como Bacillus subtilis que pueden hacer ese efecto de antagonismo contra rollas. Si queremos, digamos que no depender completamente de sistemas basados en fungicidas, tenemos resistencia genética, ok, sí, pero a veces no está tan disponible para todas las especies y tenemos control microbiológico, que esa es una de las apuestas que se hace, pero tiene que tener su momento, es decir, si nosotros queremos utilizar el control biológico, microbiológico, cuando la hoja esté completamente llena de roya, va a ser muy complicado que detengamos todo porque ya hay muchas poblaciones, es cíclico, entonces conviene siempre en los primeros síntomas reales. Para nuestros queridos estudiantes o las personas que nos estén observando o llevando las diapositivas, pueden ver que de frente a su lado izquierdo tenemos una vista de lo que es esta roya. Y en medio tenemos al hongo benéfico, Trichoderma atroviride. En la otra parte, en un estudio realizado en 2023, ahí se ve cómo el hongo benéfico micoparasita a la roya y la inactiva. Ese es el efecto, se llama micoparasitismo, la inactiva y de esta manera no hay desarrollo de epidemia. Entonces, el control biológico sí tiene oportunidades, pero repito, en condiciones donde no está completamente infestado o no está completamente lleno de epidemias, sino que está en etapas iniciales, siempre conviene. Otra ventaja que se tiene el control microbiológico es que ésta se va adaptando y se va quedando, por decir, en esos ambientes. Eh, Quizás surja la idea, bueno, es que es una especie introducida o es una especie nativa que estamos aumentando. Acuérdense que la clave se llama regulación. El hongo antagonista va a regular las poblaciones
patógenas de las especies forestales, de cualquiera que les mencione. Solamente va a ser eso, no es invasivo. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones siempre ha estado. Tricorma es un hongo que se puede encontrar en bosques y no se incrementa a menos que sea algo necesario o que haya un desbalance no, enorme. Es decir, por ejemplo, una tala moderada modifica, unas quemas modifica, entonces tiene a incrementar su población para volver a regular en ese ambiente. Entonces, la pregunta con control microbiológico, tomando una pausita en este momento, es, ¿funcionará con nuestros sistemas, nuestros problemas de enfermedades agroforestales? ¿Esto de qué dependerá, no? Entonces, depende mucho de detectar la enfermedad, de la frecuencia con la que lo utilices, del tipo de antagonista benéfico que tú tengas a la mano o que tú quieras estudiar en ciertas zonas en específico y de entonces saberlo llevar a aplicaciones a nivel sitio en el sistema agroforestal. En lo personal, yo sí creo que se puede llegar a considerar una gran estrategia el control microbiológico para algunas veces. Miren, manejo convencional de su manejo microbiológico. Hay opciones, ¿no? Aquí menciono, por ejemplo, una elección básica, en algunos casos, fungicidas, en sistemas agrícolas o sistemas más tirando a la agricultura que conocemos, por ejemplo, clorothalonil, ¿no? Muy bueno para manchas, lo utilizamos, sí, funciona, pero no es recomendable depender de ello porque entonces se crea resistencia. Hay más, las mezclas que ya hemos hecho estudios donde proponemos mezclas de dos grupos químicos y se va peleando contra rollas, ¿no? Pero el manejo microbiológico con tricoderma, y no solamente este hongo, hay bacterias que también se pueden hacer, hay bioestimulantes que pueden ayudar, tiene que ser aplicado en los primeros síntomas. Es importante mencionarlo para no crear falsas expectativas de algunos productos basados en control biológico. En específico, algunas experiencias que hemos tenido con algunas especies del programa Sembrando Vida. Ahí tenemos a pimienta, una especie eh, que está siendo utilizada y ahí podemos ver o pueden ver algunas manchas foliares, algunas muertes en algunos casos. Y aquí en estos síntomas, amaeamiento, podemos encontrar algunas especies de hongos y algunos tipos no hongos. Es importante a veces cuando hacemos estos estudios mencionar que hay que abrir la planta. Si es un síntoma que está causando marchitez, tenemos que observar las raíces, están necrosadas, quemadas. Si en el tallo hay algún tipo de bloqueado, como en este caso que se ve una especie de bloqueamiento de la parte hasta de la madera, ahí podemos ver que está algo pasando. Entonces, eso no es normal. Si hay un bloqueo celular, los nutrimentos, los minerales, el agua no va a pasar. Y por eso esas plantas se están muriendo. Lo hemos asociado a hongo como verticillium y también posiblemente lo hemos encontrado asociado a algo que no es hongo, que algún tiempo fue considerado hongo, pero sabemos que Phytophthora no es un hongo y hay que tener cuidado. Me preguntarán, bueno, ¿funciona el control microbiológico con ellos? Sí, pero antes de que esté ingresando, es decir, proteger la raíz para que esto no ingrese. Y luego vamos a algunos aspectos de los vectores. Aquí voy a un acercamiento de ver cómo se va necrosando la raíz, se va necrosando el tallo y las hojas se ponen amarillas. ¿Por qué? Porque no hay forma de que los nutrientes puedan estar traslocados. Hay muchísimo más, le gusta mencionar algunos hallazgos que se encuentran reportados en la literatura, muchas manchas foliares, Rhizoctonia también causa este tipo de manchados foliares, como pueden ver ahí, se ha asociado por investigadores de la Universidad de Chapingo, a nosotros de la Michoacana, y ahí se puede ver este tipo de manchados, eso se debe a Rhizoctonia solani. También Sclerotium rolsi, un hongo que es algo agresivo con muchas especies, no solamente forestales o agroforestales, se puede encontrar en vivero.
se vean ese manchado típico, perdón, que se ve en las puntas de las hojas o en las orillas de las hojas, y ahí podemos encontrar también estructuras del hongo que pueden resistir condiciones extremas. Entonces hay que tener cuidado aquí desde el hecho del vivero, y también aquí en vivero mencionar que nosotros hemos hecho ensayos tratando de cuidar la planta desde vivero con especies tricoderma, subtilis, pseudomonas florece, que también promueven el crecimiento. Es algo que se olvida comentarles, pero son promotores del crecimiento. Otras dos vistas estoy mencionando son pinceladas de patologías que se encuentran en literatura ya documentadas, algunos compañeros, amigos, como el doctor Omar Pérez Vera, un amigo que conoce mucho más, yo creo que de esos temas, obviamente, y Pestaloteopsis, un hongo que también afecta ese tipo de manchados, es un hongo pigmentado, ahí lo pueden ver, otras manchas o pseudocercóspora, vean lo típico de ellos. A veces el detalle de esto es que como no conocemos realmente las patologías, siempre lo más recomendable, compañeros y amigos, doctores, es mandar muestras a estudios, a corroborar si realmente, para no confundir con deficiencias nutrimentales, ¿no? Que es algo, el sistema agroforestal, lo que puede estar confundiéndose. ¿Por qué? Porque hay modificaciones del hábitat natural de estas plantas. Entonces, el diagnóstico fitosanitario, en lo personal, nuestro laboratorio está abierto a recibirlos, apoyarlos con ese tipo de diagnósticos para saber si estamos trabajando con hongos, bacterias, y hasta se puede proponer algún tipo de estrategia. Más pinceladas de patologías, otras manchas foliares que pueden ver ustedes ahí, y ahí vemos a Cylindrocladium. Ese es otro tipo de hongo en eucalipto, afectando eucalipto y causando algunas zonas blanquecinas. Ahí luego hacemos los aislamientos, vemos las estructuras y podemos concluir qué es lo que está afectando este tipo de eucalipto. No son los únicos hospedantes, pero estoy poniendo los que se encuentran reportados. Otras manchas foliares, ahí pueden ver esas manchas muy avanzadas en hojas, se pueden ver casi en cualquier estrato de hojas. Es una especie de quemado, pues mucha gente, oiga, esto es un quemado. Realmente se puede confundir hasta con una deficiencia, y por lo tanto el diagnóstico nuevamente se sugiere para ver estructuras. Acérquense a instituciones, Chapingo, las universidades, también hay algunos lugares privados donde pueden hacer saneamientos, y por supuesto ahí con nosotros que trabajamos en la área Royas, y como ya mencionamos, no solamente hay en pino, en encinos, también está en teca. Este, aquí se puede ver, es una especie de polvillo, muchas veces es como una lama, le dicen por acá. Realmente son estructuras del hongo que se encuentran sobre ellos, dado que son partes obligados, están creciendo sobre las hojas y llegan a introducirse ligeramente a una parte de las epidermis. Eh, Más tenemos por aquí una bacteria, ¿no? Rastrones solonzarum. Hay que tener cuidado con los viveros porque la humedad, el exceso de humedad muchas veces ocasiona que una planta enferma, con una es suficiente para que se vaya diseminando el patógeno por ahí, y establezca la enfermedad. Las lesiones de Ralstonia normalmente se ven como aceitosas, como muy húmedas, ¿no? Y eso es casi distintivo de algunos síntomas causados por bacterias. En el caso de hongos, como vieron en las diapositivas pasadas, pues ahí no son lesiones húmedas, sino que tienen a ser más secas. No es una ley, pero es un buen indicio para que en campo diferenciar. En esta ocasión también yo quiero hacer énfasis en algo de los vectores, ¿no? Los insectos, barrenadores, descortezadores, algunas chinches están muy asociadas, algunas porque causan daños a la corteza, al fuste del árbol, otros porque entre sus partes del insecto llevan esporas o conidios del hongo o a la misma bacteria. Entonces, hay que apoyar a veces en reconocer que si tenemos vectores como los insectos, para poder utilizar entonces una especie de consorcio que no desbalancea el sistema agroforestal.
Por ejemplo, voy a citar un ejemplo, uso de tricoderma o herbacciana, uso de tricoderma, metarrhizium isople, tricoderma, como asilo subtilis, metarrhizium isople, y así podemos ir manejando algunas cuestiones de microbiológicos benéficos que afectan detienen enfermedades de los sistemas que ya mencionamos y que también pueden estar afectando a los insectos que son vectores como tal de los posibles patógenos. Es importante mencionar entonces a los vectores como parte en la cual podemos eliminar tanta incidencia de enfermedades. Estamos llegando al final. No sin antes mencionarles que estamos a sus órdenes para apoyarlos en patologías o enfermedades de sistemas agroforestales. Como les he mencionado, no están exentas de enfermedades que se dan en sistemas naturales como bosques de pino encino. Los sistemas agroforestales tienen una orientación al uso un poco más intensivo de de frutos de madera. Entonces, estas pequeñas interacciones, como mencionamos, pues dará lugar a que se desarrolle un poquito más acelerar las epidemias. Entonces, no olvidar que estamos para apoyar y nosotros en nuestro caso para el diagnóstico, para propuestas de manejo en el ámbito microbiológico. Como ya vimos, no estamos haciendo énfasis en la parte química, es más, en muchos casos, siendo honestos, la parte de fungicidas, de bactericidas, se llega de pronto a complicar porque la extensión es diferente, el manejo que tiene, la capacitación que se da. El manejo microbiológico es algo que hay que entender, que es regulación de patosistemas. Entonces, en conclusión, ¿qué hemos visto aquí? Bueno, las especies agroforestales y sus enfermedades tienen que ser tratadas de manera integral, ver en caso podas, en todo caso aireaciones, sacar plantas enfermas del vivero, evitar la diseminación. Hemos encontrado también fusarium, un hongo que puede marchitar y está en charolas. Ahí en esos sistemas de lavado de charolas, de pronto se hace un caldo para ellos. Cuidado con ello. Entonces tiene que ser integral. ¿Qué más? No basarse en una sola estrategia de manejo. Dice, no, pues vamos con puros fungicidas sintéticos. Bueno, no, está algunas acciones de control biológico que pueden ser interesantes. Estamos abiertos a colaborar en este sistema microbiológico. Para nosotros es importante, no para eliminar por completo los fungicidas y bactericidas sintéticos, porque es algo que consideramos que es muy complicado. Quizá, ojalá se dé, pero estamos apoyándonos en el control microbiológico y conocer al enemigo, es decir, conocer qué enfermedad tienen, qué condiciones se están favoreciendo y por lo tanto el diagnóstico debe ser importante, es el primer acercamiento y reiterar que estamos a sus órdenes para este tipo de apoyos y reconocer cualquier enfermedad en climas templados o semicálidos o en tropicales, que es más intenso la enfermedad en sistemas tropicales, pues, pero ahí estamos para hacer diagnóstico y proponer las estrategias, en este caso de la línea microbiológica.